Constanza Moreira, senadora electa, bienvenida a 2011, a 16 días del balotaje, una instancia que va a tener sus particularidades distintas a los anteriores, por cómo llegan, porque no va a haber mayorías en diputados, ninguno la obtuvo, porque el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, va a ser bien distinto en instancias donde siempre el Frente mejora la votación, pero ahora la coalición es más homogénea que no, se formó, ya estuvo funcionando 5 años, hay particularidades que hacen que este sea una instancia bien diferente. Bienvenida. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Efectivamente, y esa es la razón por la que estamos acá, es una instancia especial y la elección es una elección relativamente excepcional. Primero, es excepcional sacar 16 senadores, tener una mayoría tan amplia en el Senado con 44% de los votos, y eso se debe a que se volvió a reconfigurar el escenario de la coalición conservadora, donde desaparecen de la presencia en el Senado muchos partidos. Desaparece Cabildo Abierto, desaparece el Partido Independiente. Entonces vuelven a quedar los blancos y los colorados. Y nosotros. Ese es el Senado que va a... Ese es el Senado que va a funcionar los próximos 5 años, y ese Senado es un Senado con una amplia mayoría del Frente Amplio. Mayoría que el Frente Amplio no tuvo en el último periodo que fue el gobierno. Hacía su mayoría con la vicepresidencia, pero no se esperaba, nadie esperaba de 16 senadores, sino 15. Sin mayoría en el Senado, ¿qué puede hacer un gobierno de la coalición, por ejemplo? Un gobierno de la coalición con esa mayoría del Frente Amplio en el Senado no lo puede desconsiderar como lo desconsideró sistemáticamente en estos 5 años, porque entrar y presentar una ley de urgente consideración con 400 y pico de artículos, ¿no?, para aprobar en 90 días, 45 días en ambas cámaras, es decidir que la oposición no existe. Esto no es la primera vez que pasa, esto ha pasado sistemáticamente desde que el Frente Amplio... Desde la post-transición democrática, el Frente Amplio jamás ha tenido el ofrecimiento de los blancos y colorados a integrar gobierno. Existe una integración a los organismos de contralor y a algunas instituciones del Estado, pero que, bueno, es un acuerdo más amplio, ¿no? Incluso teniendo el 40% de los votos, nosotros tuvimos que pelear nuestra representación en la Corte Electoral, cosa que me acuerdo patente de ese desrespeto de los partidos tradicionales hacia el Frente Amplio, que es el partido más grande del país. Y en este periodo se verificó lo mismo. Ellos presentaron una ley de urgente consideración que votaron a Prepo, y bueno, nosotros por supuesto tuvimos. ¿Por qué se antepuso el recurso de referéndum? Se antepuso el recurso de referéndum porque ellos presentaron una ley de urgente consideración a votar rapidísimo, sin tiempos de considerar todos esos aspectos de la ley y en plena pandemia. Eso es una falta de respeto a los partidos de la oposición. Entonces eso no puede volver a pasar, porque ahora el gobierno, en caso de que llegara a ganar el Partido Nacional, que en lo que insisto, que acá no hay coalición, todavía no son un lema. Esta es una elección entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Esta es una elección entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, lo repito, un día sí y otro también. Esta no es una elección entre el Frente Amplio y la coalición, porque acá no se presenta un lema. Acá el único lema que se presenta es el Partido Nacional, y es una disputa entre una fórmula y otra fórmula, porque el Parlamento ya está elegido. En el Parlamento, entonces, nada se puede hacer sin el Frente Amplio. Nada se puede hacer sin el Frente Amplio. Eso es lo más importante. Peor aún, el Frente Amplio puede hacer muchas cosas, porque hay cosas que solo pasan por el Senado. Las venias pasan por el Senado. Todas las venias. La designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia pasa por el Senado. La designación de los entes autónomos pasa por el Senado. El presupuesto no pasa por las dos cámaras. Entonces, no solamente no se podrá desoír jamás ahora, en los 5 años que vienen, al Frente Amplio, si el Frente Amplio no llegara a ganar, que yo creo que lo más probable es que gane, sino que además el Frente Amplio puede hacer muchas cosas con esa mayoría parlamentaria. Los quisiera ver a ellos con mayoría parlamentaria en el Senado, yo temblaría. Pero el Frente Amplio obviamente intentó durante todos sus periodos de gobierno hacer acuerdos con la oposición. Se hizo el acuerdo de la matriz energética, se hicieron 2 acuerdos de seguridad, se hizo un acuerdo de educación. Yo no he visto que el Partido Nacional en ejercicio le
de hecho le ofrezca al Frente Amplio grandes acuerdos nacionales y no se preocupó de hacerlos en este periodo. Entonces, el escenario es más favorable para el Frente, pero todavía faltan muchos votos, ¿no? Al Frente le faltan muchos votos. 70.000, 80.000, algo así. Y sí, entre 70 y 90.000 votos para ser el 50% más uno. Y esos votos están repartidos en un electorado muy disperso, un electorado que va de Salles a un votante de Talvi, no del Partido Colorado en la elección anterior. Y por supuesto un montón de gente que votó por el sí y que no votó partidos. ¿Dónde se puede ubicar ese votante ideológicamente? ¿Era gente posible votante? Para mí la gente amplio? Que votó por el sí y no votó por partido es un elector enojado con el sistema político, pero muy politizado. Ese es un voto tremendamente politizado. No es un voto de indiferencia, es un voto, en todo caso, de castigo, pero muy politizado. Entonces, a ese votante politizado, que es el votante del sí, con ese votante hay que hacer, o esa votante, un razonamiento muy calificado, porque es un votante muy calificado. Es alguien que está a favor de la justicia social, eso es evidente, porque votar a favor del plebiscito es estar a favor de la justicia social. Es alguien que está a favor del Estado, porque hay un componente muy importante de la papeleta que es volver al sistema de seguridad público. Entonces es alguien que está a favor del Estado, es alguien que está a favor de la justicia social y es alguien que está a favor de las nuevas generaciones, por decirlo de alguna manera. Es alguien que se enoja porque efectivamente las nuevas generaciones, yo miro a tu hijo, son los que se van a jubilar con jubilaciones peores que las nuestras. O sea que es un solidario intergeneracional, ese votante. Entonces, el argumento a favor de la solidaridad intergeneracional, el argumento a favor de lo público, el argumento a favor de la justicia social, son argumentos de recibo para el votante superpolitizado de la reforma de la seguridad social que no incluye ahora que no incluyó en octubre el voto partidario. A ese votante hay que decirle, si vos sos amigo de lo público, sos amigo de las futuras generaciones y te importa la justicia social, vos en esta elección no podés permanecer indiferente. Vos no podés permanecer indiferente. Y en particular, en relación con la seguridad social, sabelo que quienes están comprometiendo a armar un diálogo con la seguridad social, con dos temas de la papeleta, con todos los temas de la papeleta, pero dos temas muy importantes, que es la edad jubilatoria, que este gobierno aumentó a pesar de que el presidente se había comprometido a no aumentar, y con el tema de la jubilación mínima, de equipararla al salario mínimo, bueno, eso solo te lo asegura la fórmula Yamandu Carolina. ¿Creen que en el Partido Colorado, bueno, siempre hay una migración más chica, más grande, de votantes del Partido Colorado, los más vinculados al vallismo, para las candidaturas del Frente Amplio? Eso puede ocurrir en esa pecera en la que tiene que pescar la fórmula Orsi-Cose para el balotaje. Bueno, en esa pecera, es una pecera grande, ¿no? Es una pecera grande y de forma difusa. Hay malestares, con la política, hay malestares con el sistema de partidos, hay mucho votante de la coalición que migra, ¿no? De elección en elección, tú lo mencionabas antes, o sea, salen del campo de la coalición y votan al Frente Amplio, porque, por eso yo mencionaba el votante Talvi, un votante vallista, que se siente identificado con los principios del vallismo, capaz que prefiere votar a Yamandu Carolina y no a Álvaro Delgado. El Partido Independiente tiene un montón de votantes que son de centro, que se sentirían más reconfortados votando a Carolina y Yamandu. Y después el votante que se define a último momento. Ese votante que es fluctuante y es grande y es importante, y esas votantes, me interesa mucho el voto de las mujeres, me interesa muchísimo el voto de las mujeres, me interesa muchísimo el voto del interior del país. Primero porque en el interior del país el Frente ya había empezado a crecer. Ese movimiento no sabemos, capaz que en estas 3 semanas ese movimiento de apoyo al Frente Amplio sigue creciendo. Ese electorado, por eso estamos haciendo las giras en el interior.
Fue No, muy no es importante para captar el electorado, es para hablar. Yo quiero conocer a los electores. Querría hablar con cada uno, no me da la vida. importante crecimiento del Frente Amplio en el interior En el para esta primera interior y vuelta, en ¿no? algunos departamentos, como Ganó por primera vez, Durazno y ganó, Tacuarembó, es la sí. primera vez que En gana. Paysandú fue de los que Paysandú menos, siempre tuvo pero un de los que menos electorado. creció. Claro, porque también empieza de más arriba. Y no, nuestro analista decía que se había departamentalizado la elección. Hubo dos candidaturas fuertes a nivel departamental. El intendente candidato al Senado, que llegó al Senado, que no es común que un intendente en su primer periodo sea candidato y el primer suplente del presidente, va a asumir y después va a ir por la reelección. Y también el hijo de Larrañaga, que era candidato. Eso marca un poco la temperatura y el departamento. Sí, todavía para la ciencia política es relativamente oscura la enorme diferencia que hay entre la elección de octubre y la elección de mayo. Todavía la ciencia política no termina de explicar qué pasa con 10, 15 mil votos que salen de un lado y se van para el otro. Pienso que el perfil y el liderazgo de los intendentes, de los candidatos, puede influir mucho en una elección departamental, ¿no? Puede influir mucho. Y el peso de los intendentes podría influir en la elección de octubre. Pero yo creo que el elector uruguayo es muy inteligente. Hace mucho tiempo que está votando. Hay países que la democracia la estrenan hace 20, 30 años, como Brasil, ¿no? Digo, que prácticamente no han tenido vida democrática, pero el uruguayo, la uruguaya, hace mucho tiempo que están votando. Y entonces me parece que cuando votan, saben que votan cosas distintas. Entonces, ahora votaron Parlamento. Obtuvieron una composición del Parlamento en el cual le dieron un espaldarazo al Frente Amplio y obligan a negociar. Supongamos que hubiera un elector inteligente que fuera la mente de todos los electores. Bueno, hay un mandato claro de negociación y también hay un favoritismo por el Frente Amplio. Y luego ahora el elector va a votar entre dos cosas que son más distintas, imposible, porque no es solamente los discursos, ¿no? ¿Quién es Carolina Cose y quién es Valeria Ripoll? Muy distinto, ¿no? ¿Quién es Yamandu Orsi y quién es Delgado? Muy distinto, me refiero a trayectorias, me refiero a historias de vida, de dónde viene cada uno. Está bien. De dónde viene cada uno. Entonces, la gente va a elegir también en función de esas cosas. De todas formas, en la política uruguaya el rol de los vicepresidentes nunca fue, no digo que sea decorativo, pero no es tan importante. Imagínate ahora, sin mayorías parlamentarias, lo que va a ser el rol de un vicepresidente. Va a ser definitivo. Porque el presidente es el presidente de la Asamblea General. El vicepresidente es el que tiene la llave del Parlamento. Claro. Si vos gobernás con mayorías automáticas, que es lo que ha habido ahora, el rol de vicepresidente se desdibuja. Pero cuando vos tenés que gobernar en un escenario de negociación donde no hay mayorías, bueno, allí yo, por Carolina Cose, me saco el sombrero, ¿no? De lo que es la capacidad y la inteligencia de esa mujer para negociar en condiciones difíciles. ¿Crees que el plebiscito de la Seguridad Social embretó, complicó las chances del Frente Amplio, tener mejores posibilidades en primera vuelta? No, al contrario. Yo creo que el plebiscito de la Seguridad Social fue una gran cosa. Yo he escuchado argumentos a favor y en contra, yo te voy a dar mi posición y también te quiero decir que es opinable, ¿eh? Lo que te digo no es una verdad científica ni mucho menos. Yo creo que el plebiscito de la Seguridad Social le dio a la gente una causa por la que pelear. Y la gente militó por esa causa. La gente no necesita solo que la democracia sea elegir el personal político a cada 5 años. La gente necesita también trabajar por causas, por grandes ideas y por grandes propuestas. Lo veo a mi compañero, no de fórmula, sino de recorrido, Ortuño, que entra en este momento y nos queda el cierre. Y ya fue entrevistado. Algo más te quería decir sobre... Bueno, ¿crees que tiene mejores chances el Frente Amplio para ganar la dupla? El Frente Amplio, quiero ser muy clara con esto, el Frente Amplio, según Daniel Buquet, voy a emplear ahora la voz de mis antiguos amigos, bueno, no antiguos, pero lo que dicen los politólogos, sí, era mi antigua Grey, digamos, porque ahora vuelvo de nuevo a otro rol. Daniel Buquet dice el Frente Amplio parte con 7 puntos de diferencia. Yo digo, ¿pero cómo con 7 puntos de diferencia? Porque hay 7 puntos de diferencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. ¿Pero cómo el Partido Nacional? No, dice Daniel Buquet. Acá la elección es entre el Partido Nacional y el Frente Amplio y el Frente Amplio parte con 7 puntos de diferencia. Ahora, la elección está ganada, ni mucho menos. La elección no está ganada. Hay esa pecera de bordes difusos,
donde están los votantes de Salle, los votantes de Talvi, los votantes de la coalición, los votos en blanco y anulados que no votaron para el Parlamento. Crecen de una instancia a otra. Eso es mucha gente, esos son 100, 120 mil, 150 mil personas, entre los que cambian, los indecisos. Bueno, esta gente, y es lo que nosotros hacemos, necesita escuchar en igualdad de oportunidades a unos y a otros. Y eso los grandes medios de comunicación no lo aseguran, ni mucho menos la propaganda comercial, que la propaganda comercial está absolutamente, y lo miro a Ortuño, y si ganamos tenemos que ir a una ley de financiamiento de partidos que asegure la justicia de las campañas electorales. Van a escuchar 27 veces a Delgado y una vez a Orsi, 27 veces. Entonces nosotros hacemos el esfuerzo de un ejército político de tierra, de llevar la propuesta a los territorios, porque sabemos que nos va a ser muy adverso el escenario de la campaña masiva de dinero. El Frente siempre ha hecho campañas austeras, basadas en el convencimiento y la razón. El Frente Amplio nunca ha hecho el desgaste pornográfico de dinero que hacen los partidos tradicionales en las campañas electorales. Sí. Yo he visto en Brasil y Argentina hay espacios gratuitos para todos los partidos. Pues acá no está aprobado. Nunca lo pudimos porque los blancos y los colorados nunca lo quisieron aprobar. El horario electoral gratuito se llama en Brasil. Entonces, se hace campaña con minutos de televisión que no iban a ser gratuitos, lo iba a pagar el Estado, en función de los votos de la elección anterior. Pero como esos votos de la elección anterior eran más favorables al Frente, Pablo Mieres interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que nos dejó en foja cera. Siendo que ese sistema es un sistema implementado en muchas partes del mundo. Bueno, muchas gracias, Constanza. Gracias a ti.